días, bienvenidos a este canal de Lengua y Literatura. Hoy vamos a hacer el análisis sintáctico de una serie de oraciones simples, con el fin de localizar, determinar y analizar los complementos del verbo, que son los que están aquí en la pizarra: complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento predicativo, atributo, complemento agente y complemento de régimen. Comenzamos. Como siempre decimos en clase, lo primero es encontrar el verbo, que es viajaba. A partir de ahí tenemos que ver la concordancia que tiene con el sujeto. Viajaba está en singular y hay ¿quién viajaba? Un hombre. Si nosotros cambiásemos viajaban al plural, nos obligaría a que el sujeto pasase también al plural. Unos hombres viajaban. Por tanto, ya tenemos una primera división de la oración en dos partes: el sintagma nominal sujeto, un hombre, y el sintagma verbal predicado verbal, viajaba tranquilo en su coche. Decimos que es predicado verbal porque es un verbo no copulativo, un verbo predicativo. Recordamos que los verbos copulativos son ser, estar o parecer, algunos más semicopulativos, no vamos a entrar en ello, pero aquí es el verbo viajar, por tanto predicado verbal. En el sujeto tenemos dos palabras, que es hombre, es el núcleo, y es un determinante artículo. Pasamos al predicado. En el predicado ya tenemos el núcleo, lo vamos a poner todo al mismo nivel, núcleo aquí abajo, bien. Y tenemos la palabra tranquilo, que es un adjetivo, tranquilo, que además concuerda, tranquilo concuerda en singular con el sujeto. Imaginaros que fuese unos hombres viajaban tranquilos, como es un verbo predicativo, es decir, no es ser, estar o parecer, esto no puede ser un atributo, es un complemento predicativo. Por tanto, sintagma adjetival, complemento predicativo. Recuerdo que si esto fuese el verbo estar, imaginaros que es un hombre está tranquilo, como es sería está, verbo copulativo y por tanto sería atributo. En este caso viajar, complemento predicativo. Finalmente tenemos esta última parte, en su coche, que lógicamente está introducido por una preposición, es un sintagma preposicional, complemento circunstancial. Aquí nos pone en duda porque ¿cómo viajaba en coche? Complemento circunstancial de modo, podría ser, complemento circunstancial de transporte, que algunos gramáticos también lo pueden considerar, o de medio, y también complemento circunstancial de lugar. Yo lo voy a considerar complemento circunstancial de lugar o complemento circunstancial de medio, más bien, ¿vale? Y en este último apartado tenemos, por tanto, en, que es el enlace, y la siguiente parte, su coche, que es un sintagma nominal, ya que tenemos un núcleo que es coche, y por tanto la función es término, ¿vale? Término, y su finalmente, que es un determinante posesivo, de posesión. Y con eso tenemos completamente analizada esta primera oración. Bien. ¿Cuál es el verbo aquí? Tenemos un verbo que está compuesto de dos partes. Fue leído. Tiene el verbo ser más el participio del verbo leer. Fue leído. Eso ya nos debe hacer sospechar si puede ser una oración pasiva, como efectivamente lo es. Vale. El discurso, porque si le cambiásemos el orden, sería el presidente leyó un discurso o el discurso en el Parlamento. Aquí el complemento directo está ejerciendo la función de sujeto. Por tanto, fue leído está en singular, discurso en singular. Si pusiésemos los discursos fueron leídos, vemos claramente que el sujeto lo tenemos, sintagma nominal sujeto en la primera parte, el discurso, y fue leído por el presidente del Parlamento, sintagma verbal, predicado verbal de esta oración. Vamos a ponerle para que quede claro, es una oración pasiva. Bien, entonces tenemos que en el sujeto él es un determinante artículo y discurso es el núcleo.
Igualmente, aquí tenemos en el predicado, tenemos el núcleo que es todo junto, fue leído. ¿Y por quién fue leído? Por el presidente. Por tanto, esta parte funciona todo como un sintagma. Empieza por una preposición, por tanto, sintagma preposicional será el complemento agente. Recordar, el complemento agente únicamente funciona con las oraciones pasivas, ¿vale? Que sería realmente el sujeto de la oración activa. Bien, en este sintagma preposicional tenemos el enlace, que es por, el presidente es el sintagma nominal término, vamos a poner la T de término nada más, y finalmente el determinante artículo y el presidente núcleo. Y terminamos con el final de la oración en el Parlamento. ¿En qué lugar? ¿Dónde? Sería sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar. En el lugar, ¿vale? Entonces, igual que antes, realmente aquí tenemos también un enlace que tiene a su vez un sintagma nominal término. Y aquí tendríamos, por tanto, esta parte, determinante artículo y parlamento núcleo. Y con eso damos por concluido el análisis de esta oración pasiva. La siguiente oración que tenemos aquí es: los doctores operaron a sus pacientes. Como siempre, operaron es el verbo que está en plural. Doctores, ¿quiénes operaron? Los doctores. Si esto fuese el doctor operó, con lo cual ya nos viene bastante claro saber cuál es el sujeto y el predicado. Sujeto, por tanto, sintagma nominal sujeto, que lo tenemos aquí, los doctores. Sintagma verbal, predicado verbal. Es un verbo predicativo, no es copulativo, por eso sintagma verbal. Bien, aquí tenemos el núcleo, que es doctores, y los, que es determinante artículo. Bien, aquí tenemos el núcleo de nuestro predicado, que es operaron, y ahora nos queda finalmente determinar, encontrar, averiguar qué es a sus pacientes. Pensemos si puede ser complemento directo o indirecto. A sus pacientes lo podríamos sustituir por un pronombre de complemento directo o indirecto. Esto podría ser igual a lo. Si fuese lo, efectivamente, como lo es, los doctores, a plural, los doctores los operaron, sería lo correcto. Eso sí, hoy día también se escucha les operaron a sus pacientes, lo cual me daría claramente el indicio de saber que estaríamos cometiendo un leísmo de persona. Pero la Real Academia de la Lengua Española para el leísmo de persona de masculino lo admite. Bueno, en cualquier caso, sintácticamente esto es un sintagma preposicional que actúa como complemento directo porque va a ser sustituido por los. ¿Bien? Y aquí tenemos, por tanto, el enlace, que es la preposición a, y sus pacientes, que tenemos un sintagma nominal término, y aquí tenemos el núcleo pacientes y sus determinante posesivo, posesión. ¿Bien? Con eso terminamos pues este análisis. Y seguimos. Otra oración. Se indignó mucho por el insulto del otro conductor. Verbo, se indignó. Este es el núcleo. Se indignó. ¿Quién se indignó? ¿Lo tenemos aquí en esta oración? Pues no. Se indignó él o ella. Está en singular, con lo cual si fuese indignado serían ellos. Pero en este caso es singular. Se indignó, tenemos por tanto sintagma, sujeto omitido, él o ella. El resto de la oración, sintagma verbal, predicado verbal, no es el verbo ser, estar o parecer, por tanto tenemos predicado verbal. Bien, este es el núcleo, todo, se indignó, todo, es un verbo pronominal, por tanto núcleo se indignó.
Tenemos otro sintagma que es mucho. ¿Cuánto se indignó? Mucho. Esto nos indica que es un sintagma adverbial, mucho es un adverbio, y actúa de complemento circunstancial de cantidad. Luego, ¿por qué se indignó mucho? Por el insulto de otro conductor, con lo cual me da indicio de que es un complemento circunstancial de causa. ¿Por qué causa? ¿Debido a qué? ¿Por qué? Es un sintagma preposicional, complemento circunstancial de causa, cuyo tenemos evidentemente el enlace que es por, y el resto es un sintagma nominal término, que a su vez tiene un núcleo que es indulto, él es el determinante artículo, y esta parte también es un sintagma preposicional que actúa como complemento de este núcleo sustantivo, complemento del nombre. ¿Bien? Aquí tenemos, por tanto, esta parte que tenemos un enlace más determinante artículo, contraído en del, y esta otra parte es un sintagma nominal término, cuyo núcleo es conductor, y otro es un determinante indefinido. Definido. ¿Vale? Bien. Mi profesora ha sido sustituida por su enfermedad. Verbo ha sido sustituida, todo junto. Es una oración pasiva. Fijaros que tiene el verbo ser en medio. Es un verbo compuesto, es el pretérito perfecto que tiene a su vez el participio del verbo sustituir. Esto en una oración activa sería: alguien ha sustituido a mi profesora. Mi profesora realmente en una oración activa sería el complemento directo, pero aquí no sabemos quién ha sustituido a mi profesora. No tenemos por tanto un complemento agente. Mi profesora, por tanto, es el sujeto, sintagma sintagma nominal sujeto. El resto es el sintagma verbal, predicado, verbal, oración también pasiva. ¿Bien? Mi profesora es el núcleo y mi determinante posesivo. Vale. Ha sido sustituida el núcleo verbal. Bien. Y el resto es un sintagma preposicional. ¿Qué función tiene aquí? Pues, ¿por qué ha sido sustituida? Por su enfermedad. Por tanto, es un complemento circunstancial de causa. Que tenemos a su vez, por es el enlace, preposición, y su enfermedad, sintagma nominal término, que tiene un núcleo que es enfermedad y su es el determinante posesivo. Y así terminamos esta oración.